buenos días. ¿Cómo nos ha tratado el veranito sandieguino? ¿Ha estado rico el calorcito? ¿Ya fueron a la playa o todavía no? La playa, el agua de la playa está ahorita más calientita que en cualquier otra temporada del año. Así es de que si no han ido, es tiempo de ir a la playita. Por eso pagan tanto de renta, porque les tenemos la playa aquí a 35 minutos. Así es de que no pague de más si no va a disfrutar. Con todo eso dicho, les quiero animar a que mantengan sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 4 para hablar del mensaje que nos da motivación, the message that gives us motivation. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra de Dios? Todos, absolutamente todos hacemos lo que hacemos por alguna razón. Eso es extremadamente obvio. Y la realidad es de que detrás de cada decisión, detrás de cada sacrificio, detrás de cada hábito, siempre hay una motivación. Ahora, por lo general, la mayoría de nosotros nos concentramos en lo que hacemos y muy pocas veces nos detenemos a pensar en ¿por qué lo hacemos? Pocas veces realmente llegamos a ese momento reflectivo. ¿Por qué hago lo que hago? Sin embargo, la motivación es lo que le da dirección a nuestra vida. La motivación es la fuerza que determina nuestras decisiones. Es lo que sostiene nuestros esfuerzos y revela lo que realmente gobierna nuestro corazón. El problema es que no todas las motivaciones producen el mismo resultado. Pues algunas nacen, escucha bien, del temor. Otras motivaciones nacen de la culpa o el deseo de demostrar lo mucho que valemos. Mientras que otras nacen de la libertad, del amor y de la seguridad de saber que ya hemos sido aceptados por Dios. Si esa es nuestra motivación, vamos algunos cuantos pasos adelante. Porque la pregunta que tenemos que respondernos como discípulos del Señor es ¿qué es lo que realmente motiva la manera en que vivimos? What really motivates the way we live? Esta definitivamente no es cualquier pregunta, no es una pregunta superficial. Pues todos vivimos motivados por algo, absolutamente todos y cada uno de nosotros vivimos motivados por algo. De acuerdo a Tony Robbins, quien es considerado uno de los comunicadores motivacionales más influyentes en el mundo, que da conferencias y pláticas personales a presidentes y líderes empresariales. De acuerdo a él, una motivación convincente ayuda a lograr lo que parece imposible y a superar obstáculos. Entonces, si tú quieres lograr cosas que aparentemente parecen imposibles, si tú quieres superar ciertos obstáculos, de acuerdo a este gran motivador, lo que necesitas es una motivación muy convincente, muy significativa. Y creo que hasta cierto punto el apóstol Pablo estaría de acuerdo con esta idea. Pero él añadiría algo mucho más profundo. El apóstol Pablo diría que la razón más poderosa para vivir una vida cristiana plena no nace de nosotros, nace de la promesa de Dios. Y esa es una gran diferencia. Si tú quieres lograr, si quieres vivir una gran vida en este mundo lejos de Dios, necesitas un gran propósito. Pero si tú quieres vivir una vida cristiana plena, ese propósito ya te ha sido dado, ya lo tienes. Es una promesa que ya se ha cumplido. En otras palabras, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros,
Cuando entendemos el sacrificio, la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y cuando entendemos y sabemos y sentimos y tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios, la segunda persona de la deidad, habita en nosotros, nuestra motivación cambia. Nuestra motivación es diferente. Y cuando nuestra motivación cambia, también cambia nuestra manera de vivir. Lo primero que tiene que cambiar es nuestra motivación para comenzar a vivir de una manera diferente. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarles a los creyentes de Galacia. Pablo sabía que los Gálatas habían comenzado viviendo por la promesa de Dios, que ellos habían creído en el evangelio de Cristo Jesús, pero lamentablemente poco a poco fueron siendo persuadidos a volver a una forma de vida basada en el esfuerzo humano. Di conmigo: esfuerzo humano. Esa es la clase de enseñanza que ellos estaban escuchando, que ellos deberían de tratar más, que ellos deberían de hacer más, que ellos deberían de ser mejores, que ellos deberían de estar más ocupados. Por eso Pablo les recuerda que el evangelio no solamente cambia lo que hacemos. El evangelio no solamente cambia nuestras actividades, sino que también transforma la motivación con la que vivimos. Para Pablo era evidente que los Gálatas estaban dejando atrás su motivación de vivir en libertad, de vivir en la libertad que el evangelio les había dado, para volver, escucha bien, a una vida de esclavitud religiosa. Y ese es un tremendo problema. El apóstol Pablo tenía que enfrentar esta situación. Ya los Gálatas habían salido de vivir una vida de paganismo, una vida en donde idolatraban, en donde adoraban a otros dioses, en donde eran ellos personas muy activamente religiosos y religiosas. Y ahora el Señor los está enfrentando, porque por medio del apóstol Pablo, porque ahora quieren ir a practicar otra nueva religión. ¿Qué caso tiene andar de religión en religión? Eso al menos espero que no es lo que nosotros estemos buscando aquí. Es posible ser un religioso cristiano y andar de grupo denominacional en grupo denominacional, andar de una religión y ir a la otra y tratar de ser un buen practicante de cierta sistema de teología, de ciertos rituales y prácticas y ceremonias. Pero ese no es el caso. No hemos sido llamados a practicar otra religión. Ya teníamos una posiblemente antes de venir a Cristo Jesús. Ahora tú y yo debemos de practicar una relación personal con Cristo Jesús. Por eso Pablo habla con los Gálatas y les habla de una historia que él sabía que ellos la tenían presente. Esta era la clase de mensaje, de hecho, que los judaizantes estaban proclamando en medio de ellos. Y cuando él estuvo entre los Gálatas, porque él fundó esa iglesia, muy seguramente él les enseñó la historia de lo que pasó en el monte Sinaí, aún antes de el tiempo de la ley. Dios le permite que Pablo empiece a platicar la historia del Antiguo Testamento con los Gálatas. Una historia que ellos conocían muy bien y que tenían que entender para que sus corazones comenzaran a reflexionar e ir en la dirección correcta. Y la historia comienza en el libro de Génesis. ¿Estás listo para escuchar un poco acerca del Génesis?
Y gira alrededor de la promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Un hombre que existió 430 años antes de la ley. Un hombre que no practicaba la religión judía ni nunca la pudo practicar porque todavía no se inventaba. Dios le prometió a este hombre llamado Abraham que le daría un hijo y que por medio de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero conforme fueron pasando los años, la promesa parecía cada más difícil de cumplirse, ya que Abraham y su esposa Sara eran de edad avanzada, además de que Sara era estéril. Así que Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus propias manos, así como muchas veces nosotros somos tentados a hacer lo mismo. Le queremos ayudar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le trataste de ayudar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú comenzaste con una iniciativa con el propósito de ayudarle a Dios? Porque aparentemente Dios anda muy lento, a Dios se le ha olvidado, Dios no sabe lo mucho, demasiado que necesito un esposo, una esposa, y por eso desesperadamente ando considerando a una persona que sé que no es buena para mí, que sé que esa clase de relación no sería de bendición a mi vida espiritual, ni que nutriría una relación que honre y glorifique a Dios, pero yo la voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Yo voy a hacer que esto funcione porque me voy a hacer un cristiano todavía mucho más maduro una vez que me case con él o con ella, queriéndole ayudar a Dios. ¿O sabes qué? Necesito un carro, pero no tengo mucho dinero. Y el carro que me gusta es como de unos 45,000 a 55,000 dólares. Necesito un carro. Dios no va a decir que no a un carro. ¿Por qué conformarme con el carro de 5,000 dólares que luego me va a dejar tirado en cualquier momento? O agarrar un carro nuevo de paquete. Dios seguramente va a estar conmigo para tomar esa decisión sabia. Es más, voy a agarrar un segundo jale, voy a trabajar de noche también. Fíjate qué suave. Queriéndole ayudar a Dios. A lo mejor lo que Dios quiere es que andes en el camión por una temporada. ¿Habías pensado en eso? Y que tuvieras tiempo para leer y para orar y aprender y crecer en paciencia. Oh, no, esas cosas no se nos ocurre. Se nos ocurre más querer ayudar a Dios. Abraham y Sara usaron a Agar, usaron a una esclava para tener un hijo, y ese hijo se llamó Ismael. Sin embargo, Dios dejó muy claro que Ismael no era el hijo de la promesa. Y fue hasta años después, cuando humanamente ya no había esperanza, que Dios cumplió exactamente lo que Dios había prometido. Sara dio a luz a un hijo llamado Isaac, demostrando que las promesas de Dios no dependen, escucha bien, de la capacidad humana, sino de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Lo importante de esa historia es que Isaac nació como resultado de la promesa de Dios. Y que siglos después Dios cumpliría de manera definitiva su promesa de bendición por medio de Jesús, quien fue, dicho sea de paso, descendiente directo de Isaac. Ahora, Pablo utilizó esta historia para mostrar que existen dos diferentes motivaciones para vivir la vida buscando agradar a Dios. Dos diferentes motivaciones. ¿Estás listo? Una descansa en el esfuerzo humano y la otra descansa en la promesa de Dios. ¿Qué clase de motivación tú tienes? Is your motivation based on your own effort? Or are you really trusting in God?
¿Estás verdaderamente confiando en Dios o tu motivación viene de lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, con tu propia energía, con tu propia juventud, con tu propia preparación, con tus propios logros, con tu propia manera de hacer las cosas? Ahora escuchen cómo Pablo habla con los Gálatas en el versículo 22 al 23, en donde dice: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? Versículo 23: el de la esclava nació ¿por qué? Decisión humana. El de la esclava nació porque Abraham y Sara le quisieron ayudar a Dios. Hicieron ellos su propio esfuerzo, buscaron ellos la manera de que Dios obrara y que sus promesas se cumplieran. Pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Noten el contraste. Ismael, así se llamaba el hijo entre Abraham y la esclava, nació como resultado de una decisión humana para alcanzar la promesa de Dios. Mientras que Isaac, el hijo legítimo de Abraham y su esposa Sara, nació como resultado de la promesa de Dios cumplida en su tiempo. Di conmigo: en su tiempo. No en mi tiempo, en su tiempo. De hecho, Pablo llama a esto dos pactos, dos maneras de relacionarnos con Dios. Uno con nuestros propios méritos y esfuerzos, y otro por los méritos de Dios. Uno nacido en el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés, una ley que engendra hijos de esclavitud religiosa. El otro corresponde a una Jerusalén celestial, a una Jerusalén de arriba, la madre de todos los que vivimos por la promesa de Dios. Ahora mira cómo Pablo aplica esta historia a los creyentes de Galacia, versículo 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de ¿qué? De la promesa. You guys are children of promise. No nacieron espiritualmente por su propio esfuerzo. No busquen ir por la vida glorificando y honrando a Dios por su propio esfuerzo. Ustedes son hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la libre. Ustedes no son hijos de esclavitud. Esta verdad también aplica para nosotros como seguidores de Jesús. Observa el verso 31. Así es que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios le dio una promesa a Abraham. Por medio de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Si tú estás contado entre esos bendecidos por Dios, que no somos judíos, que somos latinos, inmigrantes viviendo en los Estados Unidos de América en el siglo XXI, entonces tú eres parte de la bendición. En estos versos Pablo no está comparando simplemente a los dos hijos de Abraham. Él está afirmando que los Gálatas, como nosotros, también somos hijos de la promesa, y que la promesa de Dios transforma nuestra motivación. Nuestra motivación no es ganarnos el cielo haciendo y deshaciendo. Nuestra motivación es honrar a Dios al vivir como Jesús. Esa es nuestra motivación. Pues nos libera de vivir la esclavitud de la religiosidad y del esfuerzo humano. Esto me lleva a mi primer punto. En Jesús tenemos una libertad que nos motiva. In Jesus we have a freedom that motivates us. En Jesús tenemos suficiente para ir por la vida recordando que somos hijos de Dios.
Pablo nos recuerda que Jesús nos ha dado una libertad que podemos experimentar y vivir día a día. Por eso no podemos pensar pensamientos, no podemos tener motivaciones de esclavitud, porque el Señor nos ha dado libertad. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y el Señor nos ha liberado. Ya no debemos de someternos al yugo de esclavitud. Ahora después Pablo explica que cuando intentamos vivir nuestra relación con Dios basándonos en nuestras propias reglas, en nuestros propios esfuerzos religiosos, y terminamos dejando de disfrutar la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Y a lo mejor este es el buen momento para decirte que hay dos clases de religiosos. Yo no sé si sabías esto. Pero ojalá que el día de hoy el Señor abra tus ojos, porque hay dos diferentes tipos de religiosos: los que están haciendo todo bien y los que están todo el tiempo frustrados, pero son religiosos. El que está haciendo todo bien se siente mejor que los demás. Generalmente asociamos, cuando pensamos en personas religiosas, a esa clase de personas que siempre nos están haciendo sentir menos porque ellos están más elevados espiritualmente que nosotros. Ellos saben más Biblia, ellos oran más, ellos han estado más en la iglesia, ellos hacen más cosas que nosotros en círculos religiosos, y nosotros pensamos ellos son los únicos que son religiosos. Pero el problema es que no nos damos cuenta, es que también hay muchos religiosos frustrados. Y honestamente no sé cuáles son peores. Porque los religiosos frustrados ni hacen. Y todo el tiempo andan márgaros, todo el tiempo andan amargados, todo el tiempo quieren que los demás hagan lo que ellos no pueden hacer. Pero es la misma mentalidad. Estos quisieran ser unos mejores religiosos, unos mejores hombres o mujeres religiosas. No quieren ser personas que tienen una mayor intensidad y cercanía en su relación con Dios. Están frustrados. Y ahí podemos estar tú y yo, frustrados, porque todo el tiempo quisiéramos hacer y deshacer y nomás no podemos. Y en algunas ocasiones estos religiosos frustrados son tan intrépidos que luego le andan diciendo a la gente qué es lo que deben de hacer. Y tú volteas y los miras y les dices: oye, ¿y tú por qué no lo haces por ti? Pablo explica que cuando intentamos vivir nuestra relación con Dios basándonos en nuestro propio esfuerzo, no va a funcionar. Dicho de otra manera, cuando volvemos a depender de lo que nosotros hacemos, perdemos de vista lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y no podemos perder de vista lo que el Señor ha hecho por ti, lo que el Señor ha hecho por mí. Por otro lado, vivir en libertad significa dejar de depender de nuestros esfuerzos y comenzar a vivir confiando en la obra de Dios en nosotros, confiando de que Dios está haciendo su trabajo en nosotros. Ahora, esta clase de vida no depende de nuestra fuerza de voluntad, sino de la obra continua de alguien de quien hemos estado hablando mucho en esta serie, porque de este alguien el apóstol Pablo habla bastante más de lo que muchas veces quisiéramos reconocer. Ese alguien es el Espíritu Santo. Lo cual me lleva a mi segundo punto. El Espíritu Santo nos da una esperanza motivadora. Es la obra de Jesús, es el trabajo del Espíritu de Dios que habita en mí lo que me da motivación para continuar adelante. Saben, nuestra relación con Cristo no solamente nos libera de nuestro pecado pasado, sino que también cambia nuestra manera de mirar el futuro. Ya no vemos con los mismos lentes.
¿Has conocido a personas negativas? Que todo el tiempo tú vienes y les dices, ¿sabes qué? Voy a bajar de peso. ¿Sabes qué? Voy a volver a la escuela. Voy a aprender inglés por fin. Me voy a meter a la escuela de adultos. Te doy 2 meses o te doy 2 semanas. O te doy 5 libras. A veces somos nosotros los que somos negativos y viene una buena idea y en lugar de que nuestra motivación venga del Espíritu de Dios empoderándonos, nosotros mismos nos damos para abajo. Eso se debe a que no escuchamos muchas veces al Espíritu de Dios, a que no cohabitamos con el Espíritu de Dios que está en nosotros y que llena nuestro corazón de esperanza. Y escucha como Pablo lo dice en el versículo 5: por obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Y luego el versículo 6: en Cristo Jesús lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Puro positivo ahí, no ves absolutamente nada negativo y todo es la obra del Espíritu de Dios. Tú y yo ya hemos sido justificados por la fe, pero todavía seguimos cargando con nuestra carnalidad. El Espíritu de Dios nos impulsa y nos hace saber: un día ya no vas a andar batallando con tu carnalidad. Y eso te da esperanza, porque sabes que a lo mejor ahorita no le estás armando muy bien y no están saliendo las cosas como tú quieres, pero tú sabes que estás viviendo bajo la voluntad de Dios y le has dicho a Dios por medio del Espíritu que te ayuda a orar: Abba Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso te da descanso porque sabes que un día su voluntad será establecida en totalidad en el cielo nuevo, en la tierra nueva, y no habrá nada que te prive de honrar y glorificar a Dios. La tarea nuestra es no esperar hasta que eso sucede para vivir de esa manera. Además, en los siguientes versos Pablo les advierte a los Gálatas que no permitan que nadie los desvíe del camino de la fe. Ahora tal vez a ellos todo esto les parecía como algo muy pequeñito, not a big deal. A lo mejor estaban pensando los de Galacia. Pero Pablo les recuerda que una pequeña pero falsa motivación puede terminar afectando toda nuestra vida espiritual. Poca levadura leuda toda la masa. Además, Pablo dice que mientras estamos en este mundo tenemos que depositar nuestra fe en Jesús. Y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sea el que nos sostenga. Y esto me lleva a mi tercer punto. Jesús y el Espíritu nos motivan a vivir el mandamiento de Dios. We're not trying to do this thing on our own. No estamos tratando de hacer este asunto de vivir para Dios por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. La pregunta es: ¿cómo se ve esta clase de motivación en nuestra vida? ¿Cómo se ve nuestra motivación cristiana? Bueno, se ve en la manera en que amamos a Dios. Y se ve en la manera en que amamos a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Permíteme leer para ti lo que dice Marcos capítulo 12 del versículo 28 al versículo 31. Dice que uno de los maestros de la ley se acercó y le preguntó a Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús.
Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo lo que eres. Así es como podemos darnos cuenta si nuestra motivación es consistente con la obra de Dios en nuestras vidas. Lo estamos amando por sobre todo. Pero ahí no termina el gran mandamiento. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Por qué eso es importante? Porque los religiosos se la van a sacar bien fácil. ¿Sabes cómo se la van a sacar? Diciendo, no, pues es que yo amo mucho a Dios. ¿Y cómo lo sacas de ahí, de esa mentalidad? Es más, déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Pero déjenme los hago temblar. ¿Cuántos de ustedes han amado bien a su prójimo esta semana? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo también, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que chafeamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que al religioso se le olvida. Que no se trata solamente de amar a Dios, que se trata también de amar a las personas. Y ahí es donde somos retados. Ahora la pregunta es, ¿cómo amamos a Dios? Yo pienso que amamos a Dios. Pensando en esta pregunta, pensaba en dos personas, dos amigas de Jesús, una llamada Marta y una llamada María. En una ocasión Jesús llegó a visitar el hogar de estas dos mujeres, que dicho sea de paso, eran hermanas de un amigo de Jesús llamado Lázaro. Jesús llega a su hogar y María lo que hace es sentarse a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas de Jesús. Un privilegio que ninguna mujer había tenido probablemente en la tradición judía, sentarse frente a un rabí y escuchar enseñanza directamente. Marta, por otro lado, está preparando la comida, está trabajando arduamente, quiere hacer todo muy bien para Jesús y para atender a sus invitados. Entonces Marta viene y le reclama a Jesús y le dice, oye Jesús, mira, me está robando toda la atención de María y ella no me está ayudando ni a lavar las ollas. Y Jesús le dice, mira Marta, pues es que ella está haciendo la mejor parte, porque ella está pasando tiempo conmigo. ¿Sabes cómo puedes identificar si sabes amar o no? Si eres la clase de persona que haces cosas por otros porque los amas, pero no pasas tiempo con ellos. Yo sé que eso dolió feo, pero hay padres de familia que están todo el tiempo trabajando para darle un mejor futuro a los hijos porque aman a sus hijos, pero como todo el tiempo están trabajando, no pasan tiempo con ellos. Y sí les provees todo a tus hijos, pero ya que son adolescentes, pregúntales si creen que los amas. No way, mejor ni les preguntas. Tú y yo a veces así nos perdemos. Ahora, ¿cómo amamos a los demás? Pablo les habla a los Gálatas de esto en el versículo 13, diciéndoles, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Podemos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos servir a las personas a nuestro alrededor. Pero de eso no se trata este verso. Este verso se trata de sírvanles con amor. ¿Y de dónde yo voy a tener amor si crecí en una familia disfuncional, en donde nunca me dijeron que me aman, en donde nunca vi a mis papás dándose un besito aunque sea de piquito, en donde nunca celebramos las cosas bonitas de la vida, ni nos decíamos el uno al otro que nos amábamos? Entonces, ¿cómo quiere que yo ame? Bueno, si tienes una relación cercana con Dios que es amor, puedes
amar, puedes servir en amor. Si no, nada más como el religioso, estás sirviendo. Y estás como la mamá que está todo el día en la cocina, pero ya de repente empiezas a oír más ruido en la cocina, más fuerte y más fuerte por toda la frustración. Esta mujer está sirviendo a la familia, pero está odiando que nadie de la familia, que todos están en la sala y en el comedor disfrutando, nadie viene y le dice: te ayudo. Está sirviendo, pero no con amor. Ahora en amor también les puedes ir a decir a tus familiares: ¿y qué tal si así como yo los amo, ustedes me aman a mí también y vienen y me ayudan, y aquí todos juntos somos una familia que nos servimos en amor? Pero es la manera como le damos rienda a nuestra motivación. Queremos amar a Dios, queremos amar a nuestro prójimo. Lo que vemos aquí es que la libertad que hemos recibido en Cristo no nos lleva a vivir centrados en nosotros mismos, sino a poner nuestra libertad al servicio de los demás. Porque somos libres, ahora podemos servir a otras personas, ahora podemos amar a otras personas, ahora podemos estar presente en la vida de otras personas. No necesitamos enseñar a otras personas. A veces lo mejor que podemos hacer es estar presentes en la vida de otras personas. Pues cuando el amor de Dios se convierte en la razón por la que vivimos, comenzamos a mirar a las personas de una manera diferente y a buscar su bien. Mis hermanos, nuestra motivación viene del amor de Dios y resulta en amor a otros. Así es como debemos de vivir. En cualquier área de tu vida, allá afuera y aquí. Amando a Dios, amando a nuestro prójimo. Saben, cuando el amor de Dios se convierte en la motivación de nuestra vida, nuestra obediencia deja de ser simplemente una obligación y se convierte en una respuesta de amor. Por eso Pablo puede decir que amar a los demás es la manera en que cumplimos el propósito del mandamiento de Dios. If we want to please God, we need to learn how to love. Si queremos agradar a Dios, necesitamos aprender a amar. Escuchen cómo lo dice el versículo 14. En efecto, toda la ley, di conmigo, toda la ley. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es: ¿te amas? No, pues bien machín. Yo sé que respondemos que sí inmediatamente, pero algunas veces nuestras acciones van en dirección opuesta a ese amor propio. Algunos de nosotros no sabemos amarnos. El día de hoy yo quiero que tú recuerdes que Dios te ha amado. Dios te ha amado. Y Él te va a dar el amor propio que necesites para poder comenzar a amar a las personas a tu alrededor. Va a ser muy difícil amar a los demás si no te amas a ti mismo. Va a ser un tanto complicado. Pero si tú mismo estás experimentando la novedad de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en tu vida, si estás experimentando el mover del Espíritu de Dios en ti, el amor de Dios te está llenando y está trabajando en ti, entonces te vas a dar cuenta del valor que tienes delante de Dios. Y que el diablo te ha estado engañando por años, queriendo definir tu identidad por lo que haces, por la manera como has fallado, por tus malos hábitos, por tus malas experiencias. Y el Señor el día de hoy te quiere recordar que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Y eso te debe de hacer sentir amado, amada. Y si Dios te ama, puedes empezar a amarte a ti también. Empezar a verte a ti mismo, a ti misma con un poquito de alegría.
a celebrar un poquito más las cosas buenas que hay en ti. Sabes que toda esta semana, después de todo ese ejercicio y toda esa dieta, 1 libra nada más. Bueno, 1 libra. Vamos para adelante. No pasa nada. No seré el más flaquito, pero sí el mejor peinado. ¿Qué sé yo? Échate porras. Ahora, si somos honestos, todos sabemos que amar a los demás es lo correcto. La pregunta es: ¿qué tipo de motivación nos puede llevar a amar a nuestro prójimo cuando nos cuesta? Esa es la pregunta. Curiosamente, Tony Robbins tiene una sugerencia al respecto. En su más reciente entrevista en el Diary of the CEO, Tony Robbins hizo una distinción muy interesante sobre 2 diferentes tipos de motivación: la motivación que empuja y la motivación que atrae. De acuerdo a Tony, la motivación que empuja depende de nuestra fuerza de voluntad. Imagínate empujando algo con todas tus fuerzas constantemente por hacer lo correcto. Sin embargo, esta clase de motivación tiene un límite, pues tarde o temprano se nos cansa el caballo y nos frustramos. Por otro lado, la motivación que atrae es una motivación duradera, porque surge cuando somos atraídos a un propósito significativo. Tony dice que muchas veces el verdadero obstáculo para mantenernos motivados no es nuestra falta de capacidad, sino nuestra falta de identidad y propósito. Y esto lo dice un comunicador motivacional. Pero el Señor va mucho más profundo. Él no te dice: busca tu identidad y busca tu propósito. El Señor ya sabe quién eres. La pregunta es: ¿tú ya sabes quién eres? El Señor ya te ha dado un propósito. La pregunta es: ¿sabes cuál es ese propósito? Eres su hija, eres su hijo, y tú y yo existimos en este mundo para mostrar su gloria. Eso es nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Por qué es esto importante? Porque ahora sabemos que como hijos de Dios, nuestra motivación fluye de experimentar el amor de Dios. De ahí fluye. Esta verdad tiene el poder de transformar nuestro corazón. De otra manera, ¿cuál es la alternativa? Pregúntenme, ¿cuál es la alternativa? Pregúntenme. Otra vez, porque casi no los escuché. Y está bien difícil esa alternativa. Pablo dice en el versículo 15 que la otra alternativa es vivir mordiéndonos y devorándonos unos a otros hasta destruirnos. Esa es la alternativa. Algunos de ustedes así viven en sus hogares. Algunos de ustedes quisieran traer ese rollo a sus lugares de trabajo o inclusive hasta la iglesia. Esa es la alternativa. Mordiéndonos y devorándonos, destruyéndonos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiar eso y dejarlo a un lado? Y disfrutar del amor de Dios. Honestamente, no creo que eso es lo que nosotros queramos para nuestras familias, ni tampoco para nuestra iglesia, que estemos en lugares hostiles. Claro que no. Así que dejemos de vivir para demostrar nuestro valor y comencemos a vivir para amar. Permitamos que la promesa de Dios transforme nuestra motivación para que podamos, escúchame bien, amar mejor. We need to learn to love better. Y eso es algo que solamente Dios nos puede enseñar.